Señor ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor diputado César Duarte, presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Señor senador Gustavo Madero, presidente de la Honorable Cámara de Senadores. Señoras y señores gobernadores. Señor consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Señoras y señores presidentes municipales. Señoras y señores líderes de los sectores productivos, líderes sindicales, líderes empresariales, líderes sociales, señoras y señores secretarios, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Los he convocado a todos ustedes para que asumamos un compromiso común con las familias mexicanas, con los trabajadores y con México. Como todos sabemos, el mundo entero atraviesa por una de las crisis económicas más graves que se hayan visto en las últimas décadas. La economía de Estados Unidos cayó en una profunda recesión, en gran medida debido a la crisis de su sistema financiero. Este fenómeno, de magnitud inédita, se ha transmitido rápidamente a todas las regiones, por lo que todos los países, sin distingo, están siendo impactados por sus efectos. México no es la excepción, en especial porque su economía está fuertemente vinculada a la economía de los Estados Unidos. Desde los últimos meses de 2008 y a lo largo de este año, estamos y estaremos viviendo un periodo de grandes dificultades en términos de crecimiento económico, inversión y empleo en nuestro país. Por eso nos hemos reunido los sectores público, privado y social, y las diferentes instancias de gobierno para sumar voluntades y acciones a fin de superar lo antes posible esta crisis y mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Se trata de que todos hagamos lo que esté en nuestras manos para que en lo posible impulsemos la actividad económica, evitemos la pérdida masiva de empleos y fortalezcamos la economía de las familias mexicanas. A diferencia de lo que había ocurrido en crisis anteriores, hoy México está preparado para enfrentar la adversidad, está mejor preparado para enfrentar la adversidad que antes, ya que tiene sólidos fundamentos macroeconómicos y financieros. Ello se debe, entre otras cosas, al manejo responsable de la economía, que se ha reflejado en fortaleza de las finanzas públicas, en el tamaño de nuestras reservas internacionales, en la solidez del sistema bancario, y se debe también a las reformas económicas que hemos emprendido. Con miras a este 2009 que ha iniciado, en octubre pasado, el Ejecutivo a mi cargo propuso el programa para impulsar el crecimiento y el empleo, lo que motivó y permitió un acuerdo fundamental en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que aprobó para este ejercicio presupuestal el mayor presupuesto de egresos de la Federación en las últimas décadas, fundamentalmente destinado en el rubro de inversión. Sin embargo, de entonces a la fecha, la crisis internacional se ha profundizado de manera significativa. Por eso, para superar con mayor rapidez los efectos de esta situación económica adversa y proteger el empleo y la economía familiar de los mexicanos, sobre todo de quienes menos tienen, el Poder Ejecutivo Federal, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, el Poder Legislativo Federal, así como las organizaciones sociales, empresariales y obreras del país, celebramos un acuerdo de carácter nacional que incluye una amplia participación y compromiso de todos los actores, y además es testificado por otras entidades públicas y de interés nacional que son fundamentales para la vida del país, como el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos nacionales. Con la firma de este acuerdo, hoy daremos un paso importante en la dirección correcta para proteger el empleo, apoyar el ingreso de las familias mexicanas
y procurar la estabilidad económica. De esta forma, los poderes ejecutivos federal y de las entidades federativas, las mesas directivas del Congreso de la Unión, las organizaciones sociales, los representantes de los sectores empresarial y obrero, hemos decidido firmar el Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo. Más adelante, conoceremos los compromisos que habrán de establecer los diversos sectores que suscriben este documento, las diversas ramas de la industria y de la actividad económica del país. Y estoy seguro que a lo largo de los próximos días, muchas más áreas de la vida productiva nacional asumirán compromisos similares. Por ahora, en esta intervención, quiero referirme a las acciones específicas a las que se compromete el Gobierno federal dentro de este acuerdo, las cuales se organizan en 5 ejes fundamentales. El primer pilar es el apoyo al empleo y a los trabajadores. Se adoptarán acciones específicas para promover una mayor contratación de mano de obra, así como para estimular la preservación de las fuentes de trabajo existentes y evitar la pérdida de empleos. También vamos a impulsar medidas para que las personas que lamentablemente pierdan su empleo puedan contar temporalmente con recursos económicos para enfrentar esa situación, preserven su derecho y el de sus familias a recibir atención médica y cuenten con la capacitación para el trabajo que les permita encontrar más fácilmente otras opciones laborales. Para ello, se plantean las siguientes 5 medidas. 1. Realizaremos una ampliación del programa de empleo temporal que tiene como objeto atender la situación de las personas que se encuentren en subempleo o desempleo. Se propone ampliar este programa a nivel federal en un 40% respecto de lo previsto hasta alcanzar 2.200 millones de pesos este año, con lo que se incrementará el número de beneficiarios potenciales en 250,000 personas, sin menoscabo de lo que en esta materia realizarán las entidades federativas. Así, quienes no tienen trabajo podrán ser contratados en obras que beneficiarán a las comunidades de todo México. Entre ellas, destacan la construcción y rehabilitación de escuelas públicas, la conservación de sitios históricos y arqueológicos, la construcción y mantenimiento de caminos rurales y carreteras, obras para la conservación de suelos y captación de agua, prevención de incendios y proyectos intensivos en mano de obra rural. Además, se ampliará el pago de jornales en empleo temporal hasta 6 meses. 2. Se pondrá en marcha el programa de preservación del empleo con el fin de resguardar las fuentes de trabajo en las empresas más vulnerables al entorno internacional y que se declaren en paro técnico. A través de este programa, el Gobierno federal destinará 2,000 millones de pesos para apoyar a las empresas que a consecuencia de la crisis mundial tengan que frenar su producción y se encuentren en paro técnico, a fin de que no tengan que recurrir al despido de sus trabajadores. El Gobierno federal aportará una cantidad a cada trabajador que se encuentre en esta situación. Con esta acción se podrá proteger a casi 500,000 de empleos de industrias sensibles, particularmente en el sector exportador del país. Tercero, se ampliará la capacidad de retiro de ahorro en caso de desempleo. En los próximos días enviaré una iniciativa al Congreso de la Unión que permita que un mayor número de trabajadores puedan ampliar su capacidad de realizar retiros de sus cuentas individuales dentro del sistema de ahorro para el retiro en caso de desempleo. El requisito de tiempo de pertenencia al sistema se reducirá de 5 a 3 años para poder realizar retiros en caso de desempleo y se incrementará la cantidad que puedan retirar los trabajadores en casi un 60% en promedio. Al mismo tiempo, para no mermar los recursos de los trabajadores al momento de su jubilación, se propone incrementar la cuota social que paga periódicamente el Gobierno federal a las cuentas individuales de los trabajadores. Se estima que con esta propuesta, las personas que puedan perder su empleo durante 2009
podrán tener acceso a recursos por un total de 15,000 millones de pesos. 4. Ampliar la cobertura del Seguro Social para trabajadores desempleados. A partir del 1 de enero pasado, se extenderá de 2 a 6 meses la cobertura de atención médica y de maternidad del Seguro Social para los trabajadores que hubiesen perdido su empleo y para sus familias. Para ello, el Gobierno federal aportará al IMSS 2,600 millones de pesos a fin de cubrir esta cobertura. 5. Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo, ampliando su portafolio de opciones para apoyar proyectos productivos, becas de capacitación, servicios de vinculación entre oferta y demanda de empleo, así como otros apoyos para la movilidad laboral. Para ello se empleará un presupuesto aproximado de 1,250 millones de pesos. El segundo pilar de este acuerdo nacional se enfoca al apoyo a la economía familiar. Para ello, el Gobierno federal ha tomado las siguientes 4 medidas. 1. Se congelarán los precios de las gasolinas en todo el país durante todo el año. 2. Se reducirá el precio del gas LP en 10%, manteniéndolo en ese nivel por el resto del año. Estas 2 acciones amplían el ingreso disponible de las familias y de las empresas por un monto de 45,400 millones de pesos que podrán ahorrar o destinar a la adquisición de otros bienes, además de que también se beneficiarán por una menor inflación que resultaría de estas acciones. 3. El Gobierno federal otorgará 750 millones de pesos en apoyos directos o de financiamiento para que las familias de escasos recursos puedan sustituir sus aparatos electrodomésticos viejos por artículos nuevos mucho más eficientes en su consumo de energía. La idea es poder dar apoyos en función del ingreso de las familias hasta de un 50% del costo de adquisición de estos bienes y poder financiar el resto con el ahorro en el pago de energía. Con esta medida, las familias podrán reducir el pago que realizan en su recibo de luz, tendrán acceso a nuevos electrodomésticos y se impulsará la industria electrodoméstica nacional afectada también por la recesión mundial. 4. Se aumentarán los apoyos crediticios para la adquisición de vivienda popular. El financiamiento del Infonavit y del Foviste se incrementará en 28%, alcanzando 181,000 millones de pesos, así como el de la Sociedad Hipotecaria Federal, el cual crecerá en casi un 40%, equivalente a 60,000 millones de pesos. Asimismo, para apoyar a las familias de menores ingresos en la adquisición y mejora de su casa, el Gobierno federal destinará este año cerca de 7,400 millones de pesos en subsidios directos para el anticipo de la vivienda popular. El tercer pilar del acuerdo se enfoca al apoyo de la competitividad y a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Esto incluye 9 medidas. 1. Se reducirá el precio de la electricidad, que es uno de los insumos más importantes de la planta productiva nacional. Con ese fin, se modificará la fórmula de determinación de las tarifas eléctricas industriales. Así, de forma retroactiva, el 1 de enero disminuirán las tarifas eléctricas industriales en sus modalidades. La de alta tensión disminuirá 20%, la de media tensión 17% y la de baja tensión y comercial en un 9%. 2. Se permitirá a un mayor número de empresas que puedan optar por una tarifa de cargos fijos por 12 meses con objeto de reducir su incertidumbre. Anteriormente, solo las empresas que consumían en alta tensión podrían optar por la tarifa fija. A partir de ahora, también podrán hacerlo las que consumen en media tensión. 3. El Gobierno federal realizará cuando menos el 20% de sus compras a las pequeñas y medianas empresas mexicanas a partir de este año, que es el objetivo. 4. Se establecerá un fideicomiso de 5,000 millones de pesos para iniciar el programa para el desarrollo de pymes proveedoras de la industria petrolera nacional. 5.
Se brindará asesoría técnica a las pymes y se les otorgarán recursos a través del Fideicomiso México Emprende, el cual contará con 7,000 millones de pesos para detonar apoyos por 250,000 millones de pesos en crédito durante los próximos 4 años. 6. Nacional Financiera y Bancomex incrementarán el financiamiento directo e inducido para las empresas en un 21%, alcanzando un saldo de 176,000 millones de pesos. 7. El crédito para el sector rural a través de Financiera Rural y el FIRA aumentará en un 10%, llegando a un saldo de 84,000 millones de pesos. 8. El crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo en su conjunto se incrementará en más de 125,000 millones de pesos en 2009, lo que representará un crecimiento de más de 26%. 9. Se registrará y dará difusión a una nueva marca que contenga el lema Hecho en México, a fin de promover la adquisición de bienes y servicios nacionales. El cuarto pilar del acuerdo se enfoca a la inversión en infraestructura para la competitividad y para el empleo. Dentro de esta materia se tomarán las siguientes 3 medidas. 1. Se acelerará el Programa Nacional de Infraestructura. Gracias al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para 2009, se contará este año con un monto histórico para la construcción de infraestructura. La inversión impulsada en este rubro por los sectores público y privado alcanzará los 570,000 millones de pesos para este año 2009. 2. Además de los recursos ya aprobados, como resultado del esfuerzo fiscal y los ingresos excedentes de 2008, Pemex contará con 17,000 millones de pesos adicionales para inversión y las entidades federativas con 14,000 millones de pesos adicionales para inversión en infraestructura. Es decir, gracias a los excedentes que se materializaron al cierre de 2008, los recursos que se destinarán a la inversión pública en infraestructura aumentarán en más de 30,000 millones de pesos respecto de lo ya autorizado para 2009. 3. El Banco Nacional de Obras y el Fondo Nacional de Infraestructura otorgarán créditos y garantías por más de 65,000 millones de pesos. Con ello se garantizará la ejecución de los principales proyectos de infraestructura con participación privada contempladas para este año. Finalmente, el quinto pilar del Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo consiste en impulsar acciones para promover un gasto público más transparente, más eficiente y, sobre todo, ejercido con mayor oportunidad mediante las 4 medidas siguientes. 1. La aplicación de una nueva ley de contabilidad gubernamental aprobada por el Congreso de la Unión, que fortalece la transparencia y establece reglas claras que tendremos que cumplir los 3 órdenes de gobierno. 2. El ejercicio oportuno del gasto público para enfrentar la crisis. El gasto en el primer trimestre de 2009 será 51% superior al gasto realizado en el primer trimestre de 2008, mientras que el primer semestre de este año será 30% mayor al observado en el mismo periodo del año anterior. 3. Precisamente para asegurar este ejercicio más oportuno del gasto, se han implementado las siguientes acciones. La autorización otorgada desde fines del año pasado a las dependencias y empresas paraestatales para iniciar desde el primer día de enero la licitación de obras, bienes y servicios. La publicación en el Diario Oficial de la Federación de todas las reglas de operación de los programas previstos en el presupuesto de egresos de la Federación 2009, que tradicionalmente tomaba varios meses, y la firma de 21 convenios con gobiernos estatales, lo que permitirá comenzar de inmediato en esas entidades el ejercicio de la mayor parte de los programas del presupuesto. 4. Ejercer sin cambios el presupuesto de egresos aprobado para 2009. Esto será posible
gracias a la contratación de coberturas financieras contra variaciones en el precio del petróleo que realizó el Gobierno federal. A través de las 25 medidas que he anunciado, el Gobierno federal se compromete a proteger la economía de las familias mexicanas y a defender el empleo. A estas acciones del Gobierno federal, que forman parte del Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo, se suman los compromisos del Congreso de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas, de los sectores productivos, de los trabajadores y sindicatos y de los sectores sociales para enfrentar de manera coordinada los efectos en México de esta crisis internacional. Estoy convencido de que en los compromisos que cada una de las partes estamos asumiendo está precisamente la solución al problema económico que enfrentamos, derivado de la situación económica internacional. Sé que con el esfuerzo de todos, México saldrá adelante. A continuación, los diversos sectores que suscriben este documento nos plantearán los compromisos que establecen en el marco de este acuerdo. Y para este efecto, cedo el uso de la palabra al representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador Natividad González Parás. Muchísimas gracias.